Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. Con el tutorial de hoy seguimos avanzando en el uso de los operadores de búsqueda avanzados de Google o Google Docs. Os recuerdo que tenéis en la caja de información la lista de reproducción donde estarán todos los tutoriales que estoy haciendo sobre Google Docs por si los queréis ver. Y también os pongo el minutaje de este vídeo por si queréis ir directamente al ejemplo que os interesa. Cualquier duda que tengáis sobre el uso de cualquiera de estos operadores, ponedmelo en comentarios e intentaré resolverla lo antes posible. Así que, dentro vídeo. Aquí tenéis los operadores avanzados que vamos a ver en este tutorial. Lo primero que debéis tener claro es que cuando utilizamos estos operadores, en realidad estamos buscando una consulta a través de diferentes campos de búsqueda. Exactamente igual que en una base de datos bibliográfica, donde buscamos en campo de título o campo de autor. Estos operadores hacen que el buscador restrinja la búsqueda a unos campos determinados. En realidad estamos acotando la búsqueda. Esto lo debemos tener muy claro porque si lo que vamos a hacer es una búsqueda de carácter general o queremos tener una idea contextual o un estado del arte sobre algo y queremos un barrido muy general, no es recomendable usar este tipo de operadores porque su función es acotar. Partiendo de esta base y teniendo esto muy claro, vamos a ver el primer ejemplo. Y como os he hablado de que en realidad buscamos por campo, vamos a seguir un orden en la estructura que tiene este tutorial. Vamos a imaginar que un recurso o un objeto digital, que es lo que nos recupera un buscador, vamos a imaginar que es un documento tradicional y vamos a ir de arriba hacia abajo para entender bien el funcionamiento y el sentido que tiene. Con lo cual, el primer operador que tenemos que trabajar o que tenemos que estudiar es InURL o AllInURL, ya que podríamos decir que es el primer campo de búsqueda si organizamos un recurso digital como una pieza tradicional de información. Con este operador obtenemos la información que está contenida en la URL. La URL es esto, Uniform Resource Locator. La URL es el identificador de un recurso digital, es la dirección que escribimos cuando queremos dirigirnos a un recurso en Internet o hablando coloquialmente a una página web. Este operador realiza la búsqueda en ese campo, en la URL. Ahora vamos a ver cómo se realiza una búsqueda práctica con este operador. Para que veáis la diferencia de usar este operador o no, vamos a hacer dos búsquedas sobre el mismo término, uno usando el operador InURL y otro con comillas simplemente, tal y como haríamos normalmente cuando buscamos información sobre un término. La búsqueda la vamos a hacer sobre un tipo de escarabajo que se llama Cerambix, que si no lo sabéis es el que provoca las plagas en las encinas y los alcornoques, y es que he tenido que hacer una investigación, he participado como documentalista en una investigación y ha sido muy útil hacer la búsqueda de manera muy específica sobre este término. Vamos a empezar con el operador InURL y escribimos el nombre y le damos a buscar. Mirad, ¿veis? Este es el escarabajo. Tenemos un resultado de más o menos unos 6.850. Y ahora vamos a ver. Como vemos, aparece efectivamente en la URL, vamos a verlo. ¿Veis? Aparece en la URL Cerambix o Cerambix. Vamos a ver otra vez aquí. Como veis, aparece el término Cerambix y así en todos. ¿Veis? Cerambix. Ahora vamos a realizar la misma búsqueda, pero utilizando unas simples comillas, que es lo que haríamos en una búsqueda normal y corriente. Le damos al intro y vemos la primera diferencia, que es, utilizando comillas me salen muchísimos más resultados, eran 6.800 y pico, ahora me salen 378.000. Y vamos a ver las diferencias, cuáles son. Vemos que efectivamente entre este número de resultados sí hay algunos que me aparece en la URL este término, pero hay otros que no. ¿Veis? Aquí no aparece en la URL por ningún lado Cerambix. En este sí. Y me diréis, bueno, pues entonces ¿cuál es la diferencia entre utilizar uno u otro? La primera diferencia evidente es que al utilizar InURL acotamos muchísimo la búsqueda porque pasamos de tener
6.000 resultados a tener 378.000. Y la segunda cuestión importante para utilizar este tipo de operadores cuando realizamos búsquedas muy específicas, en este caso es un término de un escarabajo asociado a un ámbito de búsqueda de trabajo. ¿Qué me lleva a mí a utilizar uno u otro? Yo utilizo el operador en URL porque así me aseguro de que todos los documentos que me va a recuperar o todos los recursos digitales que me va a recuperar hablan de manera específica del Cerambix. Sin embargo, si yo utilizo las comillas, va a hablar de muchos escarabajos y entre ellos seguramente hable del Cerambix, pero no es necesariamente el tema específico sobre este tipo de escarabajo. Entonces, ¿qué hago? Reduzco mucho los resultados a ese tema, a ese término en concreto. Es decir, es un uso en el que se acota muchísimo la búsqueda a garantizar que se hable específicamente de ese término. En este caso era Cerambix. La característica que tiene este operador es acotar muchísimo la búsqueda, ya que los términos que se están usando en la URL tienen el valor de una keywords o una palabra clave, porque definen el contenido y la temática que cubre este recurso digital, con lo cual tenemos que tener claro que estamos acotando mucho la búsqueda a través de esta URL, de buscar de forma muy concreta en la URL, y tenemos que tener en cuenta el tipo de investigación que estamos haciendo. Como os he dicho al principio, tener en cuenta si la investigación es más general o la investigación es muy específica sobre algo. Ahora vamos a ver el segundo operador, que es InTitle All InTitle. En este momento lo que estamos haciendo al usar este operador es buscar en el campo title, en el campo título, que viene definido por la etiqueta o tag título, title, que se encuentra en el código fuente del recurso digital o de la web sobre la que estamos buscando. Cuando hablo de recurso digital, cuando hablo de objeto digital, de lo que estoy hablando es de una página web normal y corriente. Puede ser una página de un sitio, un blog, lo que sea, un recurso digital. Cualquier web que vemos está construida sobre código HTML y este código HTML se forma por etiquetas, por tags. Y hay una en concreto que es la etiqueta título. Damos título a la web o al recurso que sea. Por eso los términos que aparezcan dentro de la etiqueta título son los que definen generalmente el contenido de esa página. Es lo mismo que el ejemplo anterior. Vamos a encontrar pocas webs en las que se metan en la etiqueta title, en la etiqueta título, palabras o contenido que no definan el contenido de esa página web. Vamos a ver un ejemplo práctico del uso del operador avanzado InTitle All InTitle. Ahora vamos a hacer la búsqueda práctica utilizando el operador InTitle. Vamos a utilizar el mismo término que en el ejemplo anterior porque son operadores que resultan útiles cuando buscamos términos muy concretos dentro de un área temática. Entonces meto InTitle, ¿veis? Me da 10.400 resultados aproximadamente. ¿Y qué hago? Me aseguro de que en el título de este documento se habla de manera específica, esto es un artículo de investigación, con lo cual me sería muy útil para mi proyecto, se habla de manera específica sobre este tipo de escarabajo. Este es otro PDF que sería muy pertinente para mi investigación. Exactamente igual, es una ponencia, una presentación de manera exacta sobre el término que estoy buscando. Y ahora vamos a ver el tercer operador de búsqueda, que es InText All InText. Y con este operador continuamos buscando en otro campo del documento, que en este caso es el campo que define la etiqueta body. Esta etiqueta es donde se introduce todo el texto que vemos en un documento. Digamos que es el texto de desarrollo sobre el que trata el recurso que estamos viendo, sobre el que trata la página web que estamos viendo. Y aunque resulta evidente lo que os voy a decir, si aparecen resultados en este campo, realmente será un documento que habla de forma bastante pertinente sobre lo que estoy buscando. No es como en los campos anteriores que sí podía darse algún matiz en el que no se definan con esos términos el contenido, la materia sobre la que trata la página web. En este caso, todo aquello que esté dentro de la etiqueta body
define el contenido de la página web que estamos consultando. Vamos a ver el uso práctico de estos operadores. Ahora vamos a hacer la búsqueda práctica sobre el operador in-text. Recordad que busca en el campo body, en la etiqueta body del código HTML de una página web, de un recurso digital que habitualmente denominamos página web. Vale, pues entonces pongo mi text. Vamos a utilizar el mismo ejemplo. Y vemos una gran diferencia con respecto a los resultados anteriores. Y veis que me salen muchísimos resultados. Es muy similar al uso de comillas. Vamos a verlo. ¿Veis? Hay una diferencia mínima. Entonces, la búsqueda en el campo texto del documento nos abre muchísimo los resultados. Aquí tendríamos que hacer una criba sobre si el resultado que tenemos, si el documento que obtenemos o el recurso que obtenemos es pertinente, lo suficientemente pertinente a la investigación que estamos haciendo. El uso de los dos operadores anteriores acota muchísimo más los resultados, como habéis visto con el número de resultados que aparece arriba. Es la mejor prueba que tenemos. El uso de los operadores all in URL, all in title, all in text, la diferencia es la siguiente. No merece la pena hacer un ejemplo práctico porque sería exactamente lo mismo. La diferencia que tienen es que nosotros aquí utilizamos tanto en all in URL, tanto en all in title, all in text, nosotros metemos varios términos, varias palabras y queremos que el buscador nos busque de manera concreta en todas esas palabras, que las incluya todas ellas, tanto en URL como en el título como en el texto. Nos va a pasar lo mismo. En la URL y en el título va a acotar muchísimo. Muchas veces no vamos a encontrar ni siquiera resultados. Si lo metemos all in text nos va a pasar igual. Va a abrir muchísimo la recuperación de información porque dentro del texto hay más número de palabras, con lo cual hay más número de recuperación. ¿A qué conclusiones llegamos cuando utilizamos estos tres tipos de operadores que hemos visto? La primera conclusión es que estamos buscando por términos. Lo tenemos que tener muy claro. Estamos buscando términos que representan áreas del conocimiento, representan materias. Por eso recuerdo la recomendación que hago siempre en otros vídeos. Invertid tiempo para hacer un mapa del conocimiento, para que tengáis bien claro cuáles son los términos o las palabras sobre las que vais a realizar la búsqueda y así no caigáis en la redundancia. En segundo lugar, hay que tener claro que estamos realizando una búsqueda por campos, que es como si fueran campos bibliográficos de una base de datos bibliográfica, ya que muchos quizá tengáis esa estructura visual de la base de datos bibliográfica y de sus campos bibliográficos más que los campos de los que he hablado a través de etiquetas. Realmente estamos realizando búsquedas por campos de búsqueda que equivaldrían a campos bibliográficos. Y en tercer lugar, también tendremos que elegir entre exhaustividad o pertinencia, entre hacer un barrido más profundo y que los resultados que obtengamos no se ajusten necesariamente a lo que queremos, pero esta elección vendrá definida en gran medida por el tipo de investigación o la fase de investigación en la que estamos. Si estamos al comienzo, necesitamos una visión general, un estado del arte. Si eso ya lo hemos cubierto, ya hemos hecho una búsqueda para tener el contexto y estamos buscando documentos, buscando datos e información que sean muy pertinentes, que sean muy exhaustivos y muy exactos a lo que estamos buscando, eso es la pertinencia, entonces tendremos que acotar mucho la búsqueda y lo mismo si nos interesa utilizar este tipo de operadores avanzados. Así que hasta aquí el tutorial de hoy sobre el uso de operadores de búsqueda avanzados de Google o Google Docs. Si os ha gustado, dadle un like, suscribíos al canal y compartid esta información. Y recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.